continuación vamos a continuar con un momento estelar del día, un momento estelar no solamente por el tema, sino por los personajes que van a participar. Lo debo de decir así, particularmente por quien modera este panel, que es mi querida amiga Mariliana Méndez, quien es secretaria ejecutiva de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones. El panel número 4, el panel con el que cerramos el día de hoy, la jornada del día de hoy. Diálogo público-privado y propuestas para reactivar la economía después de la pandemia del COVID-19 con el uso de las TIC. La ponencia principal está a cargo de ella también. La va a acompañar Thierry de Saint-Pierre, presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información, Rodrigo Ramírez Pino, mi querido hermano, amigo entrañable y cómplice de muchos proyectos, Pelayo Covarrubias, presidente del Directorio País Digital, y Adriana Ríos Welton, vicepresidenta regulatoria y External Affairs de AT&T México. Mariliana Méndez, amiga querida, la pantalla es tuya. Adelante. Para mí es un gusto estar aquí. Primero, un agradecimiento a DPL, un agradecimiento a mi querido Jorge Fernando Negrete por la invitación y por supuesto a las personas que me acompañan en este panel, que esperemos sea un panel muy interesante, que traemos experiencias de diferentes latitudes y también las experiencias chilenas para discutir el futuro en términos de 5G. Vamos a trabajar sobre los temas de diálogo público-privado y propuestas para reactivar la economía después de la pandemia con el uso de las tecnologías de información y comunicación. Y como señalaba, tenemos un grupo de panelistas muy selectos que nos llevarán a conocer experiencias respecto a esto. En primera instancia, voy a hacer una pequeña presentación con la idea de dejar sentadas algunos elementos y datos que nos sirvan de base para iniciar nuestro diálogo. Procedo a compartirla. Bien, en nuestro tema, las agendas digitales transversales para aprovechar las oportunidades de una digitalización incluyente en América Latina. Importante señalar que definitivamente ha habido un disparador de la digitalización, de lo muy malo como ha sido esta pandemia. Podemos rescatar definitivamente que tenemos lecciones aprendidas que nos servirán en nuestro camino hacia una digitalización más incluyente. En primera instancia, las redes de telecomunicaciones demostraron su resiliencia. Además de esto, demostraron su importancia, que es algo que habíamos venido conversando muchísimo en los años anteriores, sin embargo, ya hoy quedó manifiesta. Estas redes han permitido el mantenimiento y desarrollo de la actividad económica, laboral, educativa y definitivamente han sido un habilitador para el ejercicio de derechos. Como segundo punto, podemos destacar que esta pandemia ha acelerado la digitalización y que esta digitalización para el crecimiento pasa por la recuperación económica y esta recuperación económica será digital o no será. Importante señalar que la base de la digitalización son las redes de telecomunicaciones. Para poder potenciar esta digitalización necesitamos, como decíamos en nuestro lámina de apertura, agendas digitales transversales. Transversales en el sentido de que tocan muchos sectores de la economía. Ya no es esto de la digitalización un asunto de silo hacia las autoridades de tecnologías de información y comunicación, sino que se extiende hacia las autoridades de los otros sectores y, por supuesto, hacia los actores privados y la academia, que ejercen un rol fundamental en este proceso de digitalización. Decimos que América Latina requiere agendas digitales transversales, discutidas y ejecutadas desde el más alto nivel del Ejecutivo,
sea, el ejercicio del liderazgo desde el más alto nivel gubernamental es esencial, con políticas públicas y regulatorias que sean congruentes, que haya consistencia entre las políticas públicas y regulatorias con los objetivos de conectividad que nos hayamos propuesto como países. Bien, las telecomunicaciones son un aliado estratégico para el crecimiento. El cierre de la brecha es responsabilidad de todos, siendo los operadores de mercado el principal aliado para la extensión y apropiación de los servicios. Como podemos observar en nuestro gráfico de la derecha, de acuerdo con datos del BID, en el sector telecomunicaciones es donde la inversión pública es esencialmente la que sostiene el desarrollo de las redes de telecomunicaciones. No así en otros servicios como la energía, transporte y agua, donde es la inversión pública la que es más determinante en términos porcentuales. Definitivamente, como dijimos, las redes de telecomunicaciones soportaron un aumento inmediato de 40% en el tráfico, lo que definitivamente es muestra de que la extensión y la calidad de los servicios mejoró en los últimos años gracias a estas inversiones y además soportaron una fuerte carga. Definitivamente la industria de telecomunicaciones comparte la preocupación por el cierre de las brechas digitales y la necesidad de universalizar los servicios. Los gobiernos y los reguladores deben promover las inversiones, por lo que es clave la institucionalidad y la calidad de las políticas públicas que se emitan. Bien, lograr una digitalización incluyente es esencial dentro de este proceso. Es decir, no podemos dejar a nadie atrás. Esto se ha dicho mucho y a lo largo de los años hemos visto como paulatinamente se van cerrando las brechas, pero también es cierto que se abren nuevas brechas en términos de nuevas tecnologías. También sabemos que hay una brecha entre lo rural y lo urbano. También hay una brecha etaria y hay una brecha de género importante que debemos, con políticas afirmativas, buscar efectivamente su cierre. En esta línea de esta digitalización incluyente en América Latina han habido esfuerzos y lo hay para ajustar más marcos normativos a efectos de que el servicio de telecomunicaciones sea un servicio declarado como servicio público o bien declarar la Internet como un derecho humano. Esto debe implementarse para impulsar la promoción de las inversiones. Definitivamente sabemos que es un servicio muy importante. En algunos países ya se le considera en la normativa servicio esencial y aquí debemos centrarnos en cómo diseñar la regulación de este nuevo tipo de servicio esencial o servicio público. La inversión de los operadores debe ser complementada con los recursos públicos y esto establece un círculo virtuoso de generación de riqueza, desarrollando más mercados, más servicios, más ingreso, más inversión para continuar desplegando redes y sobre todo para generar mayor bienestar a los pobladores. Explorar la posibilidad de fomentar subsidios a la demanda. Estos son temas que ya se han repasado a lo largo de todo el día de hoy. Efectivamente, el subsidio a la demanda es un elemento que ya se está explorando en varios países latinoamericanos con el objeto de que más familias puedan hacer uso efectivo de la conectividad. Por supuesto, esto pasa por definir una regulación inteligente. Esto es piedra angular en el desarrollo de las redes de telecomunicaciones. No podemos regular mirando hacia el espejo retrovisor. En realidad debemos proyectarnos en una realidad de mercado que la 5G, que hemos discutido también a lo largo de todo el día de hoy, nos presenta, nos dice que ya es una realidad. Chile ya hizo su subasta de espectro radioeléctrico y allí tenemos que tener también la libertad
de mercado y la libertad tarifaria necesaria para configurar nuevos servicios y permitir que la innovación pueda entregar tanto a las industrias como a los usuarios servicios innovadores en este momento. Bien, de acuerdo a un estudio de análisis Mason para el CETLA, se requieren más de 161.000 millones de dólares en la región dentro del periodo 2020-2025 para equiparar las redes de telecomunicaciones a las de países más desarrollados. Este nivel de inversión requiere, por tanto, una adecuada coordinación público-privada de tal forma que se haga efectiva este cierre de brecha entre países, incluso al interior de los países de América Latina. Las operadoras enfrentan en varios países las aprobaciones de marcos normativos en forma quizás con una visión de corto plazo, puesto que la pandemia también ha puesto en jaque no solo las economías, sino también las dificultades para el acceso a recursos por parte de los estados. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con la ya alta fiscalidad que afectan las redes de telecomunicaciones, lo que evidentemente no es congruente con los objetivos de masificación de los servicios. Otro elemento que hay una falta de coherencia es que tenemos objetivos de política pública de extender las redes de telecomunicaciones y de universalizar el servicio. Sin embargo, siguen manteniéndose las dificultades para el despliegue de infraestructura, un elemento que debemos también trabajar y cambiar de cara a una tecnología que viene a densificar aún más las instalaciones de infraestructura de soporte y antenas de infraestructura activa. También hemos visto cómo el mercado ha cambiado, hay nuevos actores que también han participado hoy en la discusión y que se requiere que la regulación se adapte a esta nueva visión de mercado. Como decíamos, no podemos regular mirando hacia lo que ya pasó, sino todo lo contrario, hacia lo que viene y qué ajustes debemos hacer para tener esta regulación que incentive la inversión. Por supuesto, las condiciones onerosas en los concursos de espectro radioeléctrico. América Latina se prepara para una serie de concursos de espectro radioeléctrico para las redes 5G y es muy importante que se trate con cuidado las condiciones de acceso a ese espectro radioeléctrico desde la perspectiva del costo de acceso, recordando siempre que el espectro radioeléctrico cobra valor cuando es asignado y utilizado para servicios. Antes de eso no tiene en realidad un valor directo de almacenamiento y por eso se insta a que las autoridades pongan a disposición de espectro y lo asignen a costos razonables, por supuesto tratando de evitar hasta donde sea posible situaciones de escasez artificial. Recordando también que el espectro radioeléctrico para 5G requiere una fuerte cantidad de espectro continuo a efectos de que sea utilizado de la mejor manera. También tenemos otros aspectos que deben ser tomados en consideración, como por ejemplo el alto impacto de la piratería de señales y de contenidos audiovisuales, entre otros elementos que podríamos hablar, donde debemos lograr consistencia entre las políticas públicas que efectivamente sucede en el entorno de negocio. Se necesitan reglas y plazos claros y uniformes en todos los municipios. El desafío de desplegar 5G obliga a facilitar las normas como ordenanzas municipales que regulan la instalación de antenas y agilizar los plazos y trámites al respecto. Justo antes de esta presentación se hablaba que ya en México se ha logrado coordinar una serie de municipios a efectos de que se homologuen las regulaciones. Bueno, ojalá y modelos como esto podamos extenderlos a otros países de la región y vamos a tratar este tema también en particular en Chile.
Bien, como les decía, estas políticas públicas y regulatorias congruentes pasan por asignar a suficiente espectro continuo, que tal y como es recomendado por los expertos en la banda de 3.5. Este es un elemento que es clave y que debe tomarse en consideración a efectos de mantener un uso eficiente del recurso. También, como hablábamos de la flexibilización regulatoria, la flexibilización de la política fiscal, la puesta a disposición de espectro, son buenas prácticas que definitivamente ayudan en la promoción de las inversiones. Esta política de espectro debe facilitar el acceso y nuevamente no poner el foco en lo recaudatorio. Lo importante es que el espectro se use apropiadamente, se ponga tan pronto sea posible al servicio de los ciudadanos de cada uno de los países. También en infraestructura propiamente dicha, los acuerdos voluntarios de compartición de infraestructura contribuirán a aminorar los costos de los despliegues tecnológicos, elementos que ya hemos visto en América Latina. Definitivamente la industria está comprometida a eficientizar sus procesos y a mejorar sus costos. También debemos señalar que los países con mejor conectividad es donde el sector público y el sector privado trabajan juntos y buscan aportar con la regulación los incentivos financieros además. Bien, de esto se ha hablado muchísimo el día de hoy. ¿Cuáles son las oportunidades de crecimiento de esta transformación digital? Y tenemos algunos datos destacados. Aquí importante señalar que esta riqueza llegará a América Latina, definitivamente llegará en el momento en que tengamos las condiciones necesarias para poder desplegar apropiadamente las nuevas redes 5G. Tenemos una industria dispuesta, también se requiere que el sector privado una sus esfuerzos porque lo necesitamos una recuperación económica tan pronto sea viable. Y esto viene de la mano de esta transformación digital. Hablamos de aprovechar las oportunidades de esta transformación digital. Ya hemos hablado de los beneficios para la población, más servicios y de mejor calidad. Y aquí hay un elemento fundamental que también vamos a discutir, que es la digitalización de la pequeña y mediana industria y el desarrollo de habilidades digitales. Estos son elementos fundamentales para que el beneficio pueda extenderse más y permear en más capas de nuestra sociedad. Actualización de programas educativos y la promoción de niñas en carreras STEM. Eso es un elemento fundamental. O sea, no solo tenemos que ajustar la mano de obra que tenemos que evolucionarla y también debemos promover que las nuevas generaciones sean mano de obra preparada para trabajar en estas posiciones que son posiciones formales, bien pagadas, que van a permitir disfrutar de una mejor calidad de vida. Y por supuesto en esto no podemos pensar en una verdadera transformación si no se incorpora el 50% de la población que en este momento está mínimamente representado en estas carreras STEM. Estamos hablando de niñas y jóvenes que deben seguir carreras de tecnología a efectos de proveer mano de obra calificada y todas sus habilidades al desarrollo digital de nuestra región. Por supuesto, también pasa por la promoción de la economía naranja, la protección de los contenidos culturales, locales y regionales, y que esto genera, como decíamos, empleos de calidad. Bien, ya para ir cerrando mi presentación, y nuevamente esto lo vamos a extender en este panel de discusión que tenemos, hablamos de simplificación y homologación de normativas para el despliegue de redes, revisión de la fiscalidad y una adecuada evolución de los mercados, o sea, el sector TIC paga
un 51% más en materia impositiva que otros sectores clave para la economía. Hay una inconsistencia importante que debemos arreglar ahí. Nuevamente, evitar los objetivos recaudatorios en materia de espectro radioeléctrico, abrir posibilidades de evolutivas de la regulación a través de sandboxes, que son areneros regulatorios que permitirán probar estrategias, permitirán probar políticas regulatorias de una forma controlada a efectos de que fácilmente se puedan extrapolar hacia toda la industria. También la asignación de espectro debe ser una asignación muy bien definida, con políticas claras, previsible. Y también hemos escuchado la necesidad de abrir estas camas de pruebas o testbeds de 5G a efectos de creación y prueba de software, aplicaciones, es decir, generación de ecosistema, que también vamos a discutir sobre esto, para fortalecer a la región como productora de tecnología y no solamente como consumidora de tecnología. Bien, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir e iniciamos con nuestro panel. Bien, damos la más cordial bienvenida a los participantes. Ya los han presentado en sus respectivos roles y quisiera iniciar en este proceso de discusión con una pregunta hacia Adriana. Adriana, ¿qué tal? Muchas gracias por estar acá. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo debería ser desde tu perspectiva el abordaje de la actualización regulatoria del sector TIC para potenciar el despliegue y renovación de redes en aras de impulsar precisamente hoy la reactivación económica? Gracias por la pregunta y gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Es un placer acompañarlos de hoy y poder darles un poco de la perspectiva de México. De mi punto de vista, Mariliana, quiero recalcar un par de cosas que dijiste en tu presentación. Lo primordial es competencia. ¿Cómo fomentamos la competencia en nuestros países? Porque la competencia beneficia a los usuarios, empujándonos a nosotros como empresas a ampliar nuestra cobertura, a mejorar nuestros servicios y a sacar ofertas innovadoras, ¿no? Si bien sean ofertas más atractivas en términos de precios para los consumidores, sobre todo en estos momentos, o sean innovaciones del tipo de servicio o cómo les hacemos llegar el servicio. Si hay una cosa clara es que la pandemia nos ha vuelto a todos más creativos, ¿no? En poder realizar las necesidades que tienen nuestros usuarios. Pero todo eso depende de un ambiente en el cual la competencia sea posible. Y parte de este entorno competitivo al que has estado hablando es precisamente cómo creamos un entorno de inversión que tenga sentido. Hablabas justo ahora, y seguro lo hemos hablado mucho hoy, del espectro, ¿no? Radioeléctrico y de los costos que tiene ese espectro. En México tenemos unos de los costos más altos de espectro de todos los otros países con los que nos comparamos, lo cual no hace esta inversión y esta competencia sostenible, ¿no? Pero segundo factor, creo muy importante de la competencia, es este punto de reglas claras, ¿no? ¿Cómo nos damos reglas claras que nos permitan tomar decisiones de inversión a largo plazo? Una actualización de una red de 4G a 5G no pasa de la noche a la mañana, ¿no? Tenemos muchas decisiones que tomar y mucha inversión que poner. Como bien decías, en Telecom los que invertimos somos los privados, no es el sector público. Entonces, las reglas necesitamos que sean claras para que nos den certeza de que lo que vamos a invertir puede tener su retorno y tenga sentido. Y para nosotros, sobre todo en México, pero sé que muchos de nuestros países en América Latina es igual, esto requiere un regulador autónomo, independiente, ¿no? Y que tenga el poder no solo de poner las reglas necesarias, sino también de ejercerlas y hacerlas valer. En México también tenemos un par de cosas muy importantes que creo que son un poco idóneas. Por un lado, estas reglas claras y el regulador, contamos con él para darnos una cancha pareja para competir con el preponderante. Nos enfrentamos a un agente preponderante que tiene todavía el 65% del mercado y eso es un reto enorme
para el cual necesitamos estas reglas claras que nos permitan competir, ¿no? Y que nuestro dólar o peso de inversión sea igualmente competitivo en el mercado de lo que es para el gigante con el que nos enfrentamos. Y creo que la segunda cosa en México que es un poco idónea es precisamente el acuerdo de tratado que tenemos con Canadá y con los Estados Unidos. Este acuerdo de TEMEC va a ser clave para México, para reforzar este ambiente de competencia, este ambiente de inversión que nos permita atraerle más y más oportunidades a los usuarios y más innovación con esta certeza de inversión y con reglas claras para el mercado. Muchas gracias, Adriana. Sí, efectivamente, la certeza es esencial para el inversor, ¿verdad? Porque precisamente no solo es el hecho que se decida invertir en el país, sino que estamos compitiendo con otros países que podrían ser efectivamente más certeros en la definición y en la previsibilidad de sus políticas públicas. Bien, muchísimas gracias, Adriana. Ahora seguimos conversando en un ratito. Vamos a seguir con Pelayo. Pelayo, ¿cómo observan desde País Digital la relevancia de las alianzas público-privadas en materia de conectividad para ampliar el acceso a las tecnologías de información y comunicación? Hola María Eliana, primero que nada saludarte, un placer poder estar acá acompañándolo hoy día, saludar también a Terry, a Rodrigo y a la Adriana, y sobre todo agradecer. Yo creo que lo que han hecho hoy día durante el día ha sido maravilloso. Quiero también obviamente agradecer a la ministra Gloria Hutt, a Pamela Gidi por esta invitación, y a Jorge Fernando. Yo creo que el proyecto y el seminario que han tenido hoy día realmente ha sido maravilloso. He podido ver en distintas partes del día, distintas presentaciones. Creo que ha sido un tremendo evento, tremendamente completo, y eso ya es un paso. Y eso es público-privado. Hoy día hemos tenido un evento público-privado que refleja de alguna manera lo que tenemos que ir empujando más en Latinoamérica. Y yo creo que ante tu pregunta, sin duda, hoy día hemos visto que el 5G está cambiando la sociedad, pero se va a dar en el tiempo. La reconversión de nuestras vidas en la pandemia fue acelerada, sin duda. ¿Qué duda cabe que estamos haciendo este evento, o la educación o la salud han sido hoy día digitales y han virtualizado sus proyectos? Pero esto nos invita de alguna manera a ver cómo va a ser el cambio de toda Latinoamérica, y aquí sin duda estamos rezagados. Yo creo que hoy día, y tomando las palabras de Adriana, creo que Chile ha quedado bien parado. Dentro de Latinoamérica tenemos un buen estándar de conectividad, pero la pregunta es cómo estamos relacionados con los países de la OECD, y Latinoamérica tiene el mismo problema. Probablemente dentro de Latinoamérica estamos muy abajo, y ya ni siquiera me quiero meter en las competencias geopolíticas Asia, América, Europa. Entonces, de alguna manera, lo que preguntas tú es súper importante. Nosotros desde Fundación País Digital llevamos 21 años empujando la economía digital. Y son 30 empresas las más grandes de Chile en tecnología digital que apoyan de alguna manera esta digitalización del país. ¿Cómo vamos haciendo esta transformación cultural? Porque es compleja. Es una transformación que nos pasa en toda Latinoamérica, que nosotros vemos las diferencias con Asia o vemos las diferencias con Estados Unidos, vemos lo que invertimos en I+D, por ejemplo, 0,38% del PIB en Chile, versus promedio de la OECD del 2,4%. Entonces empiezo a mirar de alguna u otra manera las diferencias que vamos teniendo entre continentes. Y por eso es que lo que tenemos que mirar hoy día, y yo he podido ver a través de distintas presentaciones, es que tenemos que unirnos mucho más aún. Déjame contarte 2 minutos de la experiencia de Chile para poder saltar un poquito a cómo lo vemos hacia afuera, digamos. Probablemente desde Fundación País Digital, que hemos empujado con mucha fuerza lo que es la alianza público-privado, vemos que esto en Chile ha andado bien. Vemos que primero hay una continuidad de las políticas públicas. Ahí Rodrigo fue subsecretario y han habido varias administraciones anteriores que le han permitido dar continuidad. Y eso no nos olvidemos que ha permitido que Chile haya una inversión de más de 20.000 millones de dólares en la última década. O sea, por lo tanto, ese es un check que nosotros podemos ver en el caso chileno de confianza privada en el mundo de las tecnologías. Pero, ¿es eso suficiente para lo que viene hacia adelante? Sin duda, la licitación de 5G que hubo en Chile en los últimos meses y que también nos describió hoy día la subsecretaria Pamela Gidi y la ministra Gloria Hutt, es de alguna manera un signo de esperanza. Las empresas confían en Chile, confiaron en Chile y generaron grandes inversiones. Pero esto no va a ser solamente lo necesario. La conectividad para nosotros desde Fundación País Digital es la base de la pirámide.
Y aquí es donde quiero sentar, María Eliana, al punto que para nosotros es fundamental. Sin duda, hay proyectos como la fibra óptica nacional, la fibra óptica austral, el cable transoceánico, el cable de Curie o el cable Mistral, que de alguna manera han ido generando confianza. Pero hoy día tenemos que saltar a la capilaridad y es mucho más difícil. La última milla es mucho más compleja. Y eso va a requerir acuerdos públicos-privados que nos permitan llegar al 100% de la población. Y eso es un tremendo desafío. Por otro lado, como tú muy bien hablabas en tu presentación respecto a las brechas digitales, sin duda tenemos brechas digitales, brechas importantes en cobertura, obviamente pueden venir a partir de brechas rurales o etarias o urbanas, de género, pero ojo, lo más importante hoy día es la educacional. Nosotros hemos hecho muchos estudios en los últimos 10 años desde País Digital, viendo las distintas regiones. Primero tomamos el mundo, por ejemplo, hicimos un estudio que se llama el e-Readiness de Cisco, y comparamos el mundo y después lo comparamos al interior de las regiones de Chile. Y al interior de Chile hay muchas diferencias. Entonces, no me basta solamente con pensar en Chile, tengo que pensar qué pasa en la región metropolitana, qué pasa en la 10ª región, qué pasa en la 12ª, y eso es muy importante que nosotros vayamos viendo las diferencias que hay a nivel regional. Dos, que no se trata solo de conectividad ni de tecnología, y esto es un tema que hemos tratado de empujar con mucha fuerza. Esto es un tema educacional. Hoy día tenemos que hablar de las habilidades del siglo XXI. Por lo tanto, tenemos que ver cómo somos capaces de ir reduciendo desde el mundo privado y desde el mundo público esas brechas que hacen que esto no sea permitido. Mira, déjame darte una señal. Hace 10 años atrás, probablemente Rodrigo se va a acordar de esto, cuando nosotros hacíamos la encuesta, uno de los hitos más importantes era el factor económico. Es decir, no me conecto porque no tengo la capacidad económica para hacerlo. Hoy día está en el 4.º lugar, pero muchas veces el primer lugar es, ¿pero para qué sirve conectarme? ¿Qué me da Internet a mí? Esa brecha que es cultural, que es socioeconómica cultural, es brutal. Y esa es la que tenemos que de alguna manera seguir empujando en Latinoamérica con mucha fuerza. Porque estamos quedando, como dice Harari, con dos grandes generaciones, la que está conectada y la que está desconectada. Y naturalmente eso produce una brecha muy importante. Por último, nosotros tenemos que, de alguna manera, enfrentar en conjunto con el Estado y la empresa los desafíos que hay de acceso. Tú hablabas de, por ejemplo, el subsidio a la demanda. Bueno, yo creo que es fundamental. Y yo creo que hay que ser muy creativos porque lo que nos falta, en el caso chileno al menos, va a ser lo más difícil y va a ser lo más vulnerable. Probablemente en el caso chileno los quintiles más ricos, los quintiles que en el fondo tienen hoy día una mejor situación económica, lo mismo que las empresas, incluso las pymes, tienen conectividad. Pero donde tenemos una gran falencia es en la vulnerabilidad de la sociedad. Y nos va a costar llegar a esas familias. Por lo tanto, ahí tenemos que ir haciendo esfuerzos privados, públicos. Mira, en Chile, contarles una experiencia. Durante los últimos años se ha trabajado un gran proyecto que se llama Compromiso País. Y Compromiso País lo que buscó fue tomar todas aquellas localidades que no tenían conectividad. Y esto es un trabajo que refleja tu pregunta, María Eliana. ¿Cómo es público-privada? Nos dimos cuenta que habían 1.350 localidades de mayores de 50 personas que no tenían conectividad. Bueno, fuimos una a una determinando cómo poder mejorarla. Y el tema es que para las empresas se hace imposible, porque son comunidades muy pequeñitas, muy alejadas, geográficamente muy complejas, muy rurales. ¿Cómo les podemos dar conectividad? Bueno, nos fuimos yendo a las localidades, a las empresas que están ahí, a comunidades de posibles filantrópicamente beneficiarios que puedan ayudar a que ellos se conecten. Entonces uno va viendo que a través de un trabajo público-privado permanente en que la sociedad civil a través de sus fundaciones tiene un rol fundamental, permite que de alguna manera en el corto plazo nosotros vayamos subiendo en este despliegue de infraestructura. En el caso chileno hoy día, como les comentaban en la mañana, estamos en el orden del 54% en fibra y tenemos casi 100% móvil. El caso de fibra, de subir del 54, hablemos ni siquiera del 100, hablemos del 80, va a ser muy complejo por la situación geográfica chilena. Entonces ahí vamos a tener que tener un esfuerzo muy grande, público y privado, que entiendo, lo privado lo está invirtiendo, lo público lo está regulando, pero no basta eso. Hoy día tenemos que, como comentábamos, ayudar entre todos a ir mejorando estas brechas que no son solo de conectividad, sino que sobre todo son educacionales y que son sociales y que va a permitir de alguna manera poder empujar con más fuerza en Chile y en Latinoamérica la transformación cultural que necesitamos para este siglo XXI. Muchas gracias, Pelayo. Efectivamente, este esfuerzo sistémico para el cierre de brecha digital es esencial.
es un esfuerzo público, privado y academia también ahí metido en esa ecuación. Y sobre todo, algo que señalabas, el cambio cultural. El cambio cultural, incluso hay medidas que en las transformaciones digitales, cerca del 50% del éxito recae en un efectivo cambio cultural y en un uso productivo de los servicios digitales. Entonces, bien por Chile, partimos de un excelente nivel, sin embargo, como bien decís, lo que falta es quizás lo más difícil. Pero bueno, un largo camino inicia con el primer paso y pues vamos para adelante. Muchas gracias, Pelayo. Rodrigo, ¿cómo estás, Rodrigo? Encantada de tenerte por acá. Un gusto verte a la distancia. ¿Cuáles consideras que son los principales retos a nivel nacional y regional en materia de despliegue de infraestructura para la extensión de la conectividad? Y esto especialmente en esas pequeñas localidades y zonas rurales alejadas, que son también es el elemento donde las complejidades se suman y es más difícil acceder. Adelante, Rodrigo, por favor, gracias. Gracias a ti, Mari. Aprovecho de saludar a Terry, a Adriana, a Pelayo, qué gusto de verlos, sanos, espero que sus familias también, a Jorge Fernando, nuestro líder, que nos ha convocado nuevamente a un encuentro para conversar de algo que ha sido un poco la tónica de las últimas conversaciones. En Chile nosotros hace un tiempo, ya 2 años, veíamos que había un cambio de los modelos y de la propia industria. Ya por ahí, por el año 2017, la Mari se acordará, ya teníamos largas discusiones acerca de que estábamos viviendo o estábamos arriba de esta ola en donde la industria iba a ser en los próximos 4 años totalmente distinta a como la estábamos regulando en esa actualidad. La segregación por capas, de red, por infraestructura, por servicio. Ya no había todo el control de toda la cadena de valor, ¿no?, por parte de un solo operador, sino que iba a haber un ecosistema totalmente distinto y eso implicaba una regulación distinta, pero no solo del punto de vista teórico, sino que era un proceso de aprendizaje continuo, había que desaprender para volver a aprender. Y en ese contexto formamos la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, porque entendíamos que iba a venir una ola y un cambio de los paradigmas en donde el operador de infraestructura, la compartición de infraestructura, el operador neutro, agnóstico, el que tenía como filosofía el despliegue como esa infraestructura habilitante para la provisión de todos los servicios, y creo que no nos equivocamos en cómo pensamos esta Cámara Chilena de Infraestructura Digital, así que también aprovecho de saludar a los socios de la Cámara. A propósito de lo que han mencionado todos y todas, y tratar de no repetir, sobre todo de personas que saben mucho más y más inteligentes que yo, que han dicho cosas mucho más interesantes, yo creo que la primera pregunta, a propósito de la conversación la pregunta que plantea Mari es que la pandemia ha sido o no un proceso de experimentación, de aprendizajes y retos y de nuevas lecciones de cómo hoy día, en una segunda ola, hacemos las cosas distintas. Llevamos prácticamente hace un año, ¿cierto?, que tuvimos un evento similar, en donde estábamos, ¿cierto?, en la incertidumbre. Hoy día Chile enfrenta nuevamente 14 millones de ciudadanos y ciudadanas confinadas, y la pregunta es, durante este año, ¿hicimos algo distinto? ¿Aprovechamos esta pandemia en la industria para hacer las experimentaciones que teóricamente hemos venido desarrollando en materia de calidad del servicio, despliegue de redes, expansión de redes, de una regulación inteligente, de tener la convicción de sostener la alianza público-privada? Porque la alianza público-privada no se puede sostener para el más allá, ¿no? Es una definición, es una convicción que se tiene que estar practicando permanentemente. Entonces, cuando tú tienes 14 millones de ciudadanos confinados, sabes las dificultades reales, normativas, regulatorias del despliegue de infraestructura, de la provisión del servicio, de un aumento del 60% de la demanda, que necesitas agregarle mayor capacidad a tus redes. ¿Ha existido esa convicción de la alianza público-privada en los momentos más críticos?
de las pandemias en nuestros países? ¿Hemos hecho algo distinto regulatoriamente, normativamente hoy? No mañana, ahora. En la mayoría de nuestros países vamos a vivir la misma situación y volveremos a ver en los medios de comunicación al pequeño que con su pequeño computador va arriba de la loma y va a ser culpa, responsabilidad de quién. Me detengo ahí, Mari, porque yo creo que ahí nos falta convicción. Porque tú no puedes entender el contexto y no precisamente hacer algo distinto. No puedes tú entender que el privado está haciendo fundamentalmente el 99% de todo el esfuerzo, 99% que es real, porque el 90% de toda la inversión del sector de telecomunicaciones en Chile es privado, y actuar con el mismo paradigma pre-pandemia. No, es inviable, no conversa la convicción de la alianza público-privada cuando tú enfrentas esta situación y tienes al regulador que su participación en la conversación es a partir del cargo y a partir de la sanción. No hay convicción. No es solamente de decir, hagamos un proyecto juntos, sino que frente a un hecho que te constituyó en un escenario distinto, paradigmáticamente, totalmente fuera de lo que tú estabas entendido, te pilló de improviso, hiciste algo distinto, ¿no? Entonces, yo lo pongo como primero, ¿no? Porque esto tiene que ser de verdad una convicción, e insisto en esa palabra, ¿no? Porque si estás entendiendo que si hay una visión común, porque si no, construyamos dos pasos más atrás, ¿no? Entonces, ok, dos pasos más atrás, primero alineemos al país en que los servicios de telecomunicaciones son estratégicos. Si estamos todos de acuerdo, bueno, avancemos. Yo creo que para nadie hoy día es un misterio de que este es el sector, si no el más estratégico que está sosteniendo la vida social, económica, cultural de los países nuestros, ¿no? Entonces, ahí la primera definición. La segunda tiene que ver con que no es nuevo el tema de la desigualdad digital, ni la brecha de acceso, uso, competencias, ¿no? Es la misma pregunta. ¿Qué hoy día estamos haciendo algo distinto a partir de las elecciones que tuvimos durante 12 meses? ¿Cambió la escuela? ¿Cambiamos los formatos análogos a digitales? ¿Construimos, si sabemos que el país está fundamentalmente accediendo a Internet a través de los dispositivos móviles y escuchamos ese reclamo que los niños no acceden a un computador, ¿cierto?, de mesa, pero si sabemos que la forma de acceder a Internet en Chile a través de los smartphones o de los dispositivos móviles, hemos ayudado a contribuir a que esos contenidos permitan la visualización o la descarga en esos dispositivos? ¿De qué tanto estos 12 meses nos han servido para cambiar, ¿no? Es como la vida, ¿no? Cuando tienes te encuentras con estos hitos o eventos que te cambian la vida, tú dices, mira, a partir de ahora voy a tratar de hacer algo distinto, no puedo enfrentar el mismo problema con la solución de antes. Entonces, yo creo que ahí nos falta mucho por avanzar, pero mucho, porque también le hemos dado al solucionismo tecnológico de una sociedad que entregándole conectividad y un computador, en fin, íbamos a tener los problemas de la desigualdad resueltos. Entonces, una exigencia además adicional a la industria que su core no es precisamente abordar los problemas de la desigualdad social del país, ¿no? Porque la persona que de bajos ingresos que vive en las comunas de quintiles más bajos tiene una desigualdad estructural. Lo que nuestra industria proporciona precisamente es la habilitación, ¿cierto?, para recibir la prestación del Estado con mejor calidad, a tiempo, con la oportunidad. Entonces, ahí nos ha faltado mayor capacidad de ensanchar el horizonte, diseñar futuro, aplicar inteligencia, mucha perspectiva, plantear futuros múltiples. Y ahí la industria, yo creo que nuestra industria es el mejor alumno. O sea, tú ves la industria de la energía, la industria logística, la industria de las obras públicas gruesas, ¿cierto?, de las carreteras, de la industria vial. Esta industria es una industria que va y asiste ante la convocatoria permanentemente. O sea, imagínate que un concurso con las condiciones económicas de la región, ¿cierto?, proyectadas y replanteadas permanentemente, reajustadas por la CEPAL, proceso de recesión, 483.000 millones de dólares en solo de asignación de uso de las bandas, asignación de espectro inédito, ¿no? Y enhorabuena, ¿no?, que hubo eso. Eso adicionales los más de 3.000 millones en despliegue de fibra, más los otros 2.500 millones de despliegue de los sistemas radiantes.
O sea, en definitiva, esta industria asiste, está ahí. No es una industria que rehuye, que se va, que se esconde. Por el contrario, ahí siempre en primera línea. Por tanto, la convicción de la alianza público-privado tiene que ser permanente, no un evento excepcional. Y para terminar, Mari, para no ser latero, yo creo que ante tu pregunta nosotros en la Cámara la hemos denominado las 10C, ¿no? Que tiene que ver con la conectividad. Estamos todos de acuerdo de que Chile necesita mayor conectividad, mejor conectividad en todos los territorios, en fin, ok. Estamos de acuerdo de que necesitamos, más allá del ejercicio agregado de la cobertura, ¿no? Porque es cierto, en las cifras agregadas tenemos buena cobertura, pero es una cobertura también que cuando uno le va a medir, sabemos que hay dificultades. Por tanto, ahí también necesitamos esta convicción público-privada para poder ir mejorar esa cobertura. La capilaridad, ¿no? La capilaridad no es un ejercicio teórico tampoco de asignar solamente un subsidio a la demanda, sino que vamos a tener que generar una nueva arquitectura tributaria en tanto de los subsidios, de dónde se saca ese dinero para poder ir a cumplir los retos que implique la alta inversión de ir a cubrir hasta el hogar. Generar los marcos de competencia. Muchas veces nosotros hablamos del tema de la competencia, pero necesitamos reglas del juego que sean suficientemente claras y para todos. O sea, si yo estoy convencido que existe una alianza público-privada y como política adopto los permisos provisorios para el despliegue de una red, ok, lo formo parte de una política para que todos accedan, para que haya igualdad de competencia, ¿no? También para el despliegue de la infraestructura que viene. No puede ser algo excepcional. Uno sí u otro no, sino que tiene que ser también parte de la relación entre el regulador, en este caso, ¿cierto?, o lo público con lo privado. Esta industria no rehuye tampoco las conversaciones públicas que tienen que ver con Internet para todos, Internet como servicio público, la definición de un servicio esencial. Por el contrario, Chile vive un proceso constituyente, va a estar en discusión, ¿cierto?, nuestro rol o el rol de las telecomunicaciones o de Internet o de la capilaridad en una nueva constitución, en los derechos y deberes del futuro, en términos de la protección del dato, ¿cierto?, la soberanía digital, la identidad digital, cómo regulamos las grandes plataformas. Esta industria va de cara a enfrentar estos problemas, porque también entendemos que tenemos que tener una nueva relación también con los ciudadanos, ¿no? Porque la ciudadanía digital es parte también de nuestro ecosistema, no es algo marginal, es parte del centro. Vivimos una convergencia tecnológica, por tanto la convergencia regulatoria no puede estar más atrás, ¿no? Esto no es solamente hoy día de un regulador que nos asigna aspectos, sino que tiene que ver también con la capacidad de la convergencia regulatoria multisectorial, pasar del paradigma tradicional a uno transversal, ¿no? De lo divergente a lo convergente. Y lo que tiene que ver con compartición de infraestructura, que muchos ya también lo han tocado, el tema de la capacidad, los temas de ciberseguridad, en fin. Pero todo eso se hace con datos, ¿no? Nosotros no podemos estar a ciegas, ¿no? Tenemos que generar una smart data inteligente para poder desplegar y evaluar, ¿cierto?, con evidencia, y también suministrarle al ciudadano evidencia suficiente para que vea también los esfuerzos que hace esta industria para poder llegar a la mayor cantidad de personas y los lugares del país. Y finalmente, alineadas con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. O sea, nosotros tenemos que generar una política de infraestructura que ya lo vamos a tocar más en detalle. Nosotros planteamos un plan de despliegue nacional de infraestructura digital con 16 puntos, pero tiene que ser medible, objetivable, ¿no? Y nosotros creemos que nuestra industria tiene que estar alineada con los objetivos 2030 y sobre todo generar la métrica a partir de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuando hay 10% de penetración de Internet en cualquier territorio del país, eso tiene impacto directo en mejor empleo, mejor calidad de la educación, mejor calidad de la prestación de servicios de salud, reduce la pobreza, en fin. Yo creo que ahí hay un marco interesante para generar indicadores a nuestra industria. Muchas gracias, Rodrigo. Efectivamente, yo creo que ahí yo agregaría coherencia, congruencia, siempre con la C, y capacidad. La capacidad es exactamente de mantener estas alianzas público-privadas, de no solo crearlas apropiadamente, que sean lo suficientemente flexibles para que en el mundo digital nos permita la evolución tecnológica, sino que se mantengan en el tiempo y que efectivamente sean una forma de desarrollar infraestructura, que es, como ya lo habíamos señalado, la base de los esfuerzos de digitalización. Thierry, seguimos con vos. Muchas gracias por estar acá.
Decimos que la industria del conocimiento, tecnología y desarrollo de software es uno de los sectores con mayor crecimiento y potencial. ¿Qué rol deben jugar en la recuperación económica nacional y regional? ¿Y qué políticas públicas pueden aplicarse para maximizar las oportunidades que los habilitan? Hola, muy buenas tardes, buenas noches ya aquí en Chile a todos. María Elena, muchas gracias. Rodrigo, Pelayo, Adriana. Bueno, mira, nosotros antes que nada voy a decir, la activación de empresas de tecnología de información y las comunicaciones, agrupamos más de 120 empresas en todos los campos, telecomunicaciones, data center, servicios, plataformas, locales, chilenas, empresas internacionales, en fin. Entonces estamos siempre analizando lo que está sucediendo en el país y en el mundo también, digamos, información. Dicho esto, todo esto, lo que estamos analizando se da en un contexto de pandemia, ¿no es cierto? Pandemia que ha cambiado significativamente el contexto y el entorno y las variables con las que nosotros medíamos la evolución digital de las empresas, de la ciudadanía. Este último año hemos visto una evolución tremenda, por ejemplo, del teletrabajo, de la teleeducación, de los servicios de salud que están intentando prestar a través de Internet, del e-commerce, de las empresas que están moviéndose hacia e-commerce, de las empresas de plataforma, ¿no es cierto?, de delivery, en fin, los modelos de logística, todo ha sido cambiado y evolucionado en forma significativa. Empresas más bien conservadoras como la minería se están desplazando hacia operaciones remotas telerobotizadas y teleasistidas. Entonces, estamos viendo cómo el escenario pandémico está modificando las variables de esta economía digital. Ahora, esta economía se ha ajustado sola. Nosotros tenemos que ver que han habido, efectivamente, hay una política pública de transformación digital del Estado, pero el proceso de transformación digital de la empresa hoy día se ha dado más bien desde el sector privado. Y eso las grandes empresas han sido en Chile capaces de sostenerlo. Sin embargo, cuando uno analiza el sector más bien pyme, que es la gran mayoría de las empresas en Chile, no es el caso. Uno ve que hay un rezago en la transformación digital de estas pequeñas y medianas empresas. Estas empresas les ha costado subirse a la ola, muchas no han podido definitivamente, porque no está dentro de su ADN en la digitalización. Tenemos ciertos emprendimientos que son todas las startups, los emprendimientos, que esos sí están, porque por definición de modelo de negocio es en el mundo digital, digamos, o parte de sus canales comerciales, de proceso o de productivos están en el mundo digital. Pero hay la empresa tradicional, pyme chilena, no está ahí, digamos, y entonces están sufriendo en forma muy dura lo que está pasando. Ahora, dicho esto, yo diría como desafíos, nosotros tenemos como un gran desafío país y que lleva a todo esto, es el desafío de la innovación. Nosotros como país es algo que llevamos, diría, 15, 20 años empujando de forma sistemática a todos los gobiernos, pero no hemos logrado pasar de un indicador ácido, que es un test ácido, que es el porcentaje de inversión de las empresas, aunque esté submedido, yo lo concedo, pero el porcentaje de inversión de las empresas y del país en general en investigación, desarrollo e innovación sigue siendo muy bajo. Estamos hablando de un indicador que es del 0,36% del PIB. Y los indicadores de la OCDE son 2,4%, y otros países están hablando de los más innovadores, 4% sobre el PIB. Entonces, ese indicador refleja lo que pasa también en nuestras empresas. Hay poca innovación, hay insuficiente innovación en todas las empresas, salvo honrosas excepciones, siempre hay. Pero yo diría que la regla general es esa. Entonces, ahí tenemos un gran desafío, y que es un desafío de política pública-privada, donde efectivamente el sector público juega un rol importante en gatillar, en desactivar eso, y por supuesto el privado el que tiene que tomar la posta y
llevar a cabo y desarrollar la innovación. Por lo tanto, ahí yo diría que es un tema que nosotros tenemos que seguir empujando en forma fuerte, y esto tiene mucho que ver con la transformación digital. La innovación digital le lleva un componente muy importante de innovación en todos sus ámbitos. Ahora, yo diría que una muy buena noticia es la gran inversión que se está dando en el 5G y la licitación que se asignó hace una semana, porque va a significar una gran inversión, por un lado, de esta nueva tecnología, pero por sobre todo va a apalancar la potencialidad de mucha innovación y desarrollo de empresas, de emprendimiento, de aplicaciones en distintos ámbitos, el ámbito de la salud digital, el ámbito de la educación digital, el ámbito de la logística, en el ámbito de las grandes empresas, la minería, los servicios financieros, en fin, apalancado por esta capilaridad de la red 5G, que esperamos que sea masiva. Por lo tanto, ahí vemos un gran potencial de desarrollo que debiera ser impulsado no solo por las empresas, porque lo van a hacer, sino que creo que ahí hay un rol también del Estado que debería apoyar a que las pymes puedan hacer uso de este potencial 5G en sus procesos de negocio. También nosotros tenemos una serie de desafíos y que vienen este año en Chile, y lo comentaba Rodrigo. Se viene un proceso constituyente y creo que ahí va a haber efectivamente un gran tema respecto de los derechos. Y creemos que ahí hay menos dos grandes derechos que deberían estar. Uno de ellos es el derecho de acceso a Internet y tratar de potenciar ese tema. Y otro gran derecho, ¿por qué ese derecho? Porque es clave para todo el resto de los procesos y va a ser gran habilitador de muchos otros procesos, y de derechos y deberes también. Y otro gran derecho, creemos, va a ser el derecho a la alfabetización digital, como parte del derecho a la educación. O sea, creemos que es fundamental que todos tengan acceso a una alfabetización digital importante que permita emparejar la cancha y que todos puedan tener acceso después a desarrollar tanto en su profesión, en su emprendimiento, en fin, utilizando estas herramientas. Algunos otros desafíos que nos quedan en Chile son temas más bien que tienen que ver con las leyes. Por ejemplo, tenemos un tema pendiente de la ley de protección de datos personales, y hay una serie de otros temas de leyes que han estado en el Congreso y todavía no han salido. Y creemos que esas leyes son importantes que salgan, porque es parte de los requerimientos cuando estamos pensando una sociedad digital en que vamos a tener conectividad masiva, 5G, y vamos a tener acceso a muchos más datos de lo que tenemos hoy día, pensando en la IoT, en la Internet de las Cosas, por ejemplo. Vamos a requerir de alguna forma ver y saber cómo se van a utilizar los datos personales de todos nosotros, la casa, el auto, de las personas, de nuestro desplazamiento, etcétera, cómo se utilizan, quiénes tienen derecho a utilizarlo y bajo qué forma yo les doy derecho a uso de mis datos personales. Entonces, esos son temas y por supuesto las sanciones que se den si es que alguien desobedece y hace un uso o un desabusivo, digamos, o no autorizado de los datos personales de una persona. Entonces, esos temas yo creo que son parte también de los temas que son relevantes y que nos quedan como tarea para la casa al Congreso en este caso. Por supuesto, también como ACTI nosotros creemos en lo que tú comentabas, en un desarrollo, Marilena, en un desarrollo sustentable, equitativo. Creemos que tenemos que darle más acceso a las mujeres en nuestra industria TIC en particular, donde hay poca presencia
de mujeres, o muy baja, ha ido creciendo en el último tiempo. Nosotros desde Lácteo hemos tenido una mesa de mujeres de tecnología empujando esto, creo que es importante. Y bueno, y diría que uno de los temas fundamentales también es que esto en el contexto de un desarrollo sustentable como país. Creemos que el tema medioambiental, el tema del calentamiento global es un tema relevante, el tema de los residuos, por lo tanto hemos empujado en forma responsable todo lo que es la gestión de residuos sustentables, la gestión de residuos y los temas de sustentabilidad de la industria. Ya con eso... Muchas gracias. Gracias, Thierry. Sí, efectivamente nos señalas una serie de desafíos, el desafío de la innovación, que creo que son desafíos de América Latina, el desafío de cómo innovamos, cómo mejoramos o cómo sistematizamos el proceso innovador para que efectivamente esté presente en todas las etapas productivas de las diferentes industrias. También el desafío de generar un entorno normativo habilitador, ¿verdad? Para que efectivamente las inversiones que se hagan se potencien y que generen beneficios hacia la población. Y todo esto unido a los objetivos de desarrollo sostenible, porque en última instancia buscamos beneficios hacia las sociedades. Muchas gracias. Volvemos con vos, Adriana. Y ¿cómo visualizas el rol de los operadores de telecomunicaciones en la recuperación del crecimiento económico de los países? ¿Cómo proyectas esto hacia América Latina? En particular, ¿cómo extrapolas tu experiencia en México hacia el otro extremo, hacia Chile? ¿Cómo lo visualizas? Gracias. Por supuesto, creo que lo hemos dicho mucho todos, pero nos queda claro que somos fundamentales, ¿no? Para el crecimiento no solo de nuestras industrias, sino como motor de muchas otras, ¿no? Y más allá de industrias, somos motor del crecimiento de nuestros niños a nivel de educación, ¿no? Y de muchos otros foros como de salud, y esto se ha visto en proporciones de una magnitud mucho más grande adentro de la pandemia. Creo que lo seguiremos siendo, lo hemos sido en este momento en el que claramente nos hemos vuelto más esenciales que nunca y seguiremos yendo en esa trayectoria. Si hablamos únicamente de la parte económica y nuestra contribución económica, hemos hablado mucho de inversión privada, ¿no? Y cómo eso es lo que impulsa el crecimiento de esta industria en nuestros países. Durante los últimos años nos hemos demostrado ser una industria que también resiste más a los choques, ¿no? De otras industrias. Nos recuperamos más fácilmente, más rápidamente. En los últimos años, por ejemplo, Telecom creció a tasa anual de 4 veces mayor, ¿no? Que la economía. Si vemos a la participación en el PIB, se duplicó en los últimos 7 años. Que son contribuciones sustanciales a la economía, simplemente si ves la industria de telecom, ¿no? Pero después obviamente hay que pensar transversalmente y el impacto que tenemos en los motores de otras industrias. Una compañía de logística depende de nosotros, tanto como lo hace cualquier otra compañía que esté trabajando desde su casa y enfrente de Zoom en este tipo de reuniones como la que estamos teniendo hoy. Y creo que fue Rodrigo el que mencionó esta cifra que vale la pena, creo que recalcar, del Banco Mundial, en el que, o sea, cuando ellos proyectan que un incremento del 10% de penetración en banda ancha en un país se traslada a un incremento del PIB del 1.4% en países como nosotros de renta media, ¿no? Entonces, todo este entorno nos dice, nosotros como Telecom vamos a seguir siendo fundamentales y vamos a seguir siendo un acelerador de la recuperación económica en nuestros países y en el mundo. El reto que tenemos es cómo lo hacemos, ¿no? Claramente hemos visto, como muchos han mencionado, una mayor innovación por necesidad en este momento de pandemia. Hemos visto productos nuevos en el mercado, en México como en otros países se han visto, por ejemplo, productos financieros como wallets que se han lanzado con mucha más agilidad ahora en el momento de pandemia para habilitar
lo que requiere el consumidor. También en el caso de México y que está pasando por otros lados, se han visto convenios innovadores en los últimos años, como el que nosotros hicimos con nuestros amigos de Telefónica, en el que se sumaron a nuestra red la capacidad de nuestra red para habilitar a su negocio conforme a sus propios planes de negocio, y eso nos habilita a tener más competencia. Lo que falta es, coincido con lo que han conversado ustedes, falta un incentivo de innovación claro, tanto a nivel competencia como claridad de las reglas, pero también a nivel de una coyuntura transversal, ¿no? Si hablamos de la brecha digital, todos tenemos este mismo reto. Hablamos, por ejemplo, de la educación. Nosotros como industria vamos a ser motor de eso, sí, y vamos a estar muy interesados en apoyar a la educación y el cierre de la brecha digital en educación, pero vamos a requerir también de nuestros amigos por ejemplo, del área de contenido, a los profesores, ¿no? A que nos apoyen a desarrollar contenidos que funcionen para los estudiantes que necesitan poder aprender de una manera diferente. Vamos también a necesitar apoyo por parte de protección de datos, educación sobre ciberseguridad y los problemas a los que se pueden enfrentar los estudiantes. En fin, cada uno de estos problemas tiene miles de vertientes que hay que atacar e incentivar bien como innovación, no solo de nosotros, que sí podemos ser la parte, digamos, que habilita que todo esto suceda en el día a día, pero somos solo un pedacito, ¿no? Y falta cómo fomentamos esta innovación con programas transversales que, como dicen, tienen que tener políticas congruentes, ¿no? Tanto a nivel político como regulatorio, como adentro de las varias industrias que participamos. Muchas gracias. Efectivamente, creo que hay la necesidad de generar un sentido de ecosistema. En realidad, tenemos las redes de telecomunicaciones, son la base, pero hay una serie de componentes que provienen de otros sectores y de otras industrias que son indispensables para lograr una digitalización efectiva y, por supuesto, una recuperación económica hacia futuro. Muchas gracias, Adriana. Pelayo, seguimos con vos. Ustedes han trabajado en la creación de un índice país digital, ya lo habías abordado también, la necesidad de promover la transformación digital tanto de las pymes como de las grandes empresas. ¿Cómo visualizan desde esa perspectiva en la Fundación el peso de la economía digital y de la transformación digital, sobre todo en la pospandemia? ¿Cómo están viendo ese impulso en este momento donde lo que necesitamos es que la rueda se engrase y empiece a dar cada vez más rápido la vuelta para generar crecimiento? Qué buena pregunta, qué gran pregunta, y déjame contarte acá una anécdota porque es interesante. Nosotros el año 2015 lanzamos este índice y que en ese minuto era más o menos el 3,5% del PIB, se llamaba TIC. Y para hacerlo, lo que hicimos fue tomar desde el Servicio de Impuesto Interno todas aquellas actividades que tuvieron relación con el mundo de las tecnologías, y te daba un dato, que era lo que hacía la OECD. En promedio la OECD era el torno al 5%. Pero eso, producto de la pandemia, ya no tiene sentido. Y nosotros, siguiendo lo que decía bien Rodrigo, recambiamos el 100% de la forma de hacerlo. Porque hoy día toda la economía es digital. Entonces, de alguna manera, lo que hemos estado haciendo desde País Digital es que tenemos que ser capaces de que en cada una de las áreas, naturalmente a tu pregunta, hay industrias que van a ser mucho más impactadas por el 5G que otras. Y por lo tanto, la adopción tecnológica va a tener que ser mucho más rápida. El mundo de la salud, por ejemplo, ya lo hemos estado viendo con mucha fuerza. Nosotros en Chile empujamos un proyecto muy grande. El presidente comentaba hoy día en la mañana Hospital Digital. Sin duda, el mundo de la sanidad va a ser un mundo que está cambiando producto de las posibilidades que te da el 5G. También el mundo de las utilities. Y eso junto con las Smart Cities, ¿cierto? Hablábamos de la cantidad de sensores que te va a permitir la ciudad y el análisis de datos que eso va a permitir. Nosotros tenemos un proyecto muy bonito. Hace 7 años partimos en conjunto con Telefónica y la Universidad del Desarrollo, un instituto de Data Science, que lo que hace es tomar la data
anonimizada naturalmente, de los distintos teléfonos a través de su paso por la antena. Y eso nos permitió crear un índice de movilidad. Y durante el año pasado y este año, el gobierno ha podido utilizar este índice de movilidad ciudadana como un instrumento más para poder ir controlando y estudiando la pandemia sanitaria que hemos vivido a partir del COVID. Entonces, los datos ya empiezan a ser un elemento fundamental. Ahora, ese mismo índice de movilidad nos va a permitir, sin lugar a duda, porque vamos a tener un despliegue mucho mayor de antenas y vamos a tener mucho más data, bienes públicos que hoy día no imaginamos en el orden de las Smart Cities. Por ejemplo, tú vas a salir a buscar un estacionamiento, inmediatamente te va a meter una app y te va a decir en dónde hay un estacionamiento disponible, producto que la calle va a estar sensorizada y no va a tener que estar perdiendo tiempo buscando posibles estacionamientos. Entonces, en la salud, en las utilities, en las Smart Cities, en los medios y en la entretención, mira cómo ha cambiado durante los 2 últimos años nuestra realidad de entretención en la casa. Antes teníamos Netflix, hoy día tenemos Netflix, tenemos Disney Plus, tenemos, bueno, ya son muchos ya los distintos canales que van creando y tenemos una forma de entretenernos distinto, pero la media también va a cambiar radicalmente. Entonces, a partir de la tecnología que va a permitir estar permanentemente conectados sin ninguna delay, nos va a permitir hoy día ir viendo nuevos modelos de negocio, como decía Thierry, que van a permitir nuevos emprendimientos, nuevas opciones y que las universidades nos estamos preparando para eso. Entonces, a tu pregunta, hoy día yo creo que estamos midiendo de una manera distinta, porque lo que ha sucedido, nosotros lo veíamos con este índice que les comentaba el año pasado del Digital Readiness, en Chile no estamos mal, y esa es una buena noticia. O sea, nosotros muchas veces los chilenos somos mucho de el pesimismo y que esto está mal y que está todo mal. La verdad que esta industria es una industria que lo ha hecho bien. Como bien decía Rodrigo, es una industria que tenemos técnicamente 100% movilidad, tenemos tasa ya cercana al 60% en fibra, que para el nivel de ingreso per cápita que tenemos es muy importante. Ahora bien, eso no significa, y aquí está el gran desafío, que la adopción tecnológica no tenga tremendas brechas. Y por lo tanto, cuando tú me preguntas, bueno, ¿cómo está de alguna manera la medición de la tecnología en el país? Nosotros tenemos que acelerarla muy importantemente. Te doy un ejemplo. También partimos hace años atrás midiendo los trámites del Estado. En Chile tenemos más o menos 3.400 trámites del Estado. Hoy día, de esos 3.400 trámites, un 70% se pueden realizar por Internet. Eso es tremendamente importante. Hace cuando partimos del 2015, era más o menos el 10%. O sea, más o menos 9 de cada 10 trámites tú los puedes realizar por Internet. Por ejemplo, producto de la pandemia, sacamos lo que se llamó la comisaría virtual, que técnicamente puede tener más de 1,5 millones de personas que son diariamente entregadas un permiso vía comisaría virtual. O sea, el país logró una transformación cultural. Esto no es tecnológico, por favor, no es tecnológico, porque la tecnología está. Logró esa transformación cultural de poder ocupar la tecnología. Ahora, ¿cómo lo insertamos en todos nuestros procesos? Porque si yo te respondo tu pregunta, te diría, mira, hoy día un 100%. Porque en todas las industrias tú ves que ya están ocupando elementos como el que te acabo de nombrar, pero falta mucho. Y esa es la capilaridad que tenemos que ser capaces de meter con mucha fuerza. Por ejemplo, Chile tiene una cosa que es maravillosa, que se llama el RUT. Nuestro carnet de identidad en Chile lo tenemos hace muchos años. Y eso nos identifica y nos permite que la transformación digital sea mucho más posible y más avanzada. Y esos son elementos que nosotros tenemos que seguir empujando. Las licencias médicas, por ejemplo, a partir del mismo COVID, hoy día ya son 100% digitalizadas y tú las puedes sacar en línea. Esos son cambios brutales para toda la población. Entonces, cuando en México, Colombia, Venezuela, Perú nos están escuchando a partir de este tremendo seminario, bueno, veamos cómo en cada uno de esos países, mira la data que te he dado. La data no es más o menos, es exacta. 3.431 trámites, 70% que se pueden realizar por Internet. Y eso es súper importante. Eso nos costó mucho. Fueron 2 o 3 años de trabajo de la Fundación con el gobierno, estamos hablando de años 2012, 2013, 2014, en que hicimos el levantamiento de esa data para poder llegar a lo que te estoy contando hoy día. Entonces, la sociedad civil, a partir de las fundaciones, tiene un rol que es muy importante. Termino con este último ejemplo, que es un ejemplo que lo he encontrado súper interesante. En Chile tenemos una agencia, hoy día ya es parte de la Cancillería, antiguamente era una agencia que se llama ProChile. Y el rol de ProChile es tratar de empujar las exportaciones chilenas y movilizar importaciones de alguna manera, venta de productos. Ellos, me ha sorprendido, están haciendo una transformación digital de forma que un exportador chileno suba su producto a su página web, una página web única, y tenga el 100% de la trazabilidad de la exportación en esa página.
Eso es un elemento fundamental, porque es el servicio público al servicio del mundo privado, público-privado, tecnologizando de alguna, la tecnología ya está, ¿cierto? Tecnologizando los distintos servicios que permite que hoy día el exportador pueda exportar su producto, ya sea pyme o gran empresario, de forma más fácil. Entonces, cuando vamos viendo ejemplos como el del Instituto Data Science de la UDD o el de ProChile, y estamos viendo que de alguna manera los emprendedores, las startups que están acelerando sus procesos de adopción tecnológica, la pregunta ya no va a ser qué porcentaje de tu país es TIC como era hace 5 años atrás. Nosotros lo eliminamos. Hoy día, el 100% de la industria tiene que basarse en un eje tecnológico, que ahí no está el core business. Ese no es tu modelo de negocio, es solo que aprovecha la tecnología para repensar tu modelo de negocio. Muchas gracias, Pelayo. Sí, efectivamente, la tecnología, lo hemos visto, es un habilitador, es una base sobre la cual deben subirse los procesos de cada una de las industrias, y esto requiere de un trabajo consistente entre lo público y lo privado a efectos de potenciar aún más las capacidades. Y por supuesto que el 5G nos va a obligar a reinventarnos nuevamente, o sea, sobre lo que ya tenemos, seguir construyendo. Bien, Rodrigo y Thierry, sí les voy a pedir que sean breves, por favor, porque el tiempo nos está ganando, pero igual quisiéramos escuchar de vos, Rodrigo, con esa habilidad de síntesis que tenés, ¿qué políticas impulsamos? ¿Qué políticas impulsamos que ya hayan probado en Chile o que de Chile o que también se tengan que implementar en Chile y que podamos utilizar en la región para promocionar el despliegue de las redes y maximizar el aporte socioeconómico de las tecnologías de información y comunicación? Sí, Mari, súper, ser lo más corto, recogiendo también lo que ha dicho Adriana, Pelayo, Thierry, y voy a volver sobre la convicción de lo público y lo privado, ¿no? Esta convicción también tiene que ser parte, ¿no?, de generar decisiones que sean vinculantes entre distintos órganos del Estado. No puede ser el sector que invierte o que hace la inversión o que va a buscar el proyecto y que se compromete con las comunidades y va, el que además tiene que estar servicio por servicio, proyecto por proyecto, generando las condiciones óptimas, ¿no? Eso es poco rendimiento, poco eficiencia, retención del capital, desinversión, ¿no? Y lo planteo desde el punto de vista económico porque si hay convicción de la alianza público-privado, este debiera ser, ¿cierto?, parte del nervio central de la relación entre ambos mundos, ¿no? Porque la presión sobre la inversión es mayor, sobre todo para esta industria, dada la necesidad de continuar con este despliegue que todos han catalogado, ¿cierto?, de infraestructura de clase mundial, ¿cierto? Un país que fue capaz de desplegar una red 4G en el timing y en los 48 meses, ¿cierto?, que lo pudo hacer con la inversión que requirió, que paralelamente hace una inversión en 5G y todavía no hay retorno, ¿cierto?, de la inversión ya que se hizo previamente en 4G, pero aún así, ¿cierto?, concurre, participa, convoca, responde. Pero en este desafío también tiene que haber esta relación de win y win, ¿no?, que ambos puedan ganar, en el sentido de que cambiar esta doctrina normativa estática a una transregulación. Y me voy a centrar fundamentalmente en dos temas. En uno de la confianza, que tiene que ver también por parte de los órganos reguladores, y no lo quiero personificar solamente en el que todos conocemos, sino que tiene que ver también con las confianzas. Muchas veces en los escenarios extraordinarios como el que estamos hoy día, básicamente la confianza es parte central de la capacidad que tú tienes de movilizar iniciativas, capacidades, esperanza, ¿cierto?, en una sociedad con harta incertidumbre. Entonces, por ejemplo, si tú le dices a la industria, mira, saben que necesito que se pongan de acuerdo porque necesito reordenar parte del espectro, bueno, tiene que estar las garantías, ¿cierto?, para generar esa confianza en donde el sector privado sepa que tiene las garantías para participar de esa conversación, ¿no? De que no va a haber letra chica, ¿no?, que no va a haber... y se convoca para un proceso de licitatorio posterior, que existe también la confianza, ¿no?,
de que la conversación sobre la mesa es definitiva la que va a prosperar y no se va a encontrar con sorpresa. Digo esto solamente por el tema de la confianza. Y lo otro, Mari, que es relevante para nuestra industria, que tiene que ver con que si el ecosistema cambió, la participación del sector público también cambió. O sea, hoy día el municipio, el gobierno local, el municipal es parte estratégico, porque nuestro negocio hoy día no es solamente el espectro y desplegar redes, ¿no?, de infraestructura y extender la red, es participar del diseño del concepto urbano y territorial del país. Ese es nuestro negocio, ¿no? Es, por ejemplo, cuando tú dices, mira, la reconversión de los grandes centros comerciales, ¿no?, la reconversión del centro comercial del futuro, ¿no? Porque sabes que el impacto del e-commerce, la inmovilidad, la incapacidad del desplazamiento de los ciudadanos va a transformar el mall tal como lo conocemos, y una industria, ¿cierto?, del retail que necesariamente, a propósito de la transformación digital, va a tener que cambiar, ¿cierto?, todos sus paradigmas, completamente, desde el físico, el lugar, el convocante, un espacio que son los nodos de transporte público en nuestros países donde transita la gente. Por tanto, por fuera y por dentro hay una reconversión logística, ¿cierto?, de centros de datos lo más cerca posible al ciudadano, capacidad de responder en su red de distribución en 24 horas, el cambio de la tienda, el cambio del ciudadano que pasea por los pasillos, en fin, es una industria que está hoy experimentando el cambio en términos de transformación digital, porque ocupa un lugar central en el proyecto urbano territorial del ciudadano, y nuestra industria no es una industria de espectro, es una industria de ciudadanos. Por tanto, el sentido de nuestro negocio es participar en los modelos de desarrollo territorial y urbanos y rurales del país. Por tanto, el municipio es fundamental, ya no como solamente un tipo que autoriza o no, o que te revisa expediente o no, tiene que ser parte cómplice del diseño de ciudad. Y eso tiene que ver con, entre otras cosas, lo que nosotros hemos dicho, ¿no? Cuando hablamos de cambio de regulación, del cambio normativo, no es para joder, no es para molestar, es porque es cierto. O sea, tú no puedes hoy día atender las demandas de una comuna suburbana en Santiago, porque como se sigue haciendo lo mismo, ese alcalde o esa autoridad local va a decir que necesita los ciudadanos conectividad, pero en el proceso nos vamos a demorar el mismo año, 4 meses, ¿no?, en que lo solicito y me autoriza el despliegue de infraestructura. Por tanto, no hay un cambio de paradigma ni de lógica, así que la necesidad es más urgente, pero el procedimiento es igual. Entonces, si los municipios permanecen ajenos, esto no va a tener la capacidad de respuesta, como hablaba la autoridad al principio de nuestro seminario, ¿cierto?, de estar en 12 meses y en 18 meses y en 2 años, ¿cierto?, toda la capacidad de las 9.093 antenas que convocó este concurso en su despliegue de red y en la gestión. Muchísimas gracias, Rodrigo. Efectivamente, la necesidad de generar confianzas, de incorporar a los municipios en el proceso activo del diseño de la urbanidad y de los territorios es esencial dentro del desarrollo propio de la digitalización. Thierry, cerramos con vos sobre el rol del desarrollo de habilidades digitales para los mercados laborales futuros. ¿Cómo lo visualizas? Tenemos que ser súper breves porque ya estamos sobre tiempo y vos terminás nuestro panel. Muchas gracias. Adelante, Thierry. Mira, respecto de las habilidades, yo creo que este es uno de los grandes desafíos, porque vamos a tener unas generaciones que van a estar formadas digitalmente, son las nuevas generaciones, y vamos a tener generaciones que hoy día no están formadas digitalmente, y que hay algunos que son analfabetos digitales también, digamos. Entonces, y hay otros que son semi-alfabetizados digitalmente. Entonces tenemos un gran desafío ahí de nivelar y de alfabetizar digitalmente nuestra población. Ahora, por otro lado, toda esta transformación digital lo que está significando es que tenemos hay una serie de sectores de economía o de sectores de trabajadores que están siendo desplazados por esta transformación digital. Lo vemos en las cajeras de los supermercados, en ciertos puestos de trabajo que están siendo automatizados, en la minería, en otros sectores, en todas partes, digamos. Pronto será automóviles, en fin. Entonces, y esto
el problema es que no podemos dejar un sector de la población sin oportunidad de trabajo. Entonces tenemos que hacernos cargo de esto y de tomar esas personas y alfabetizarlas de manera de que ellos puedan tener acceso a nuevas oportunidades de trabajo en esta sociedad digital. Entonces, y eso es parte de lo que es uno de los grandes desafíos, ¿eh? Y los números son importantes, ¿eh? Cuando uno habla con los estudios que hace EY, que eso ha hecho distintas empresas expertas, digamos, grandes consultoras en el mundo, hablando de un porcentaje importante de personas que van a quedar sin empleo o que van a haber modificado su empleo, o que parte de su empleo ya no va a ser lo que hacían, digamos. Entonces tienen que adquirir esas habilidades digitales, ¿eh? Y por otro lado, nosotros como industria también lo que estamos viendo es que necesitamos más ingenieros, más formación, más gente, y necesitamos hacer también upgrade de la gente que trabaja en nuestra industria, ¿eh? O de los que prestan servicios en las empresas a las cuales nosotros les prestamos servicios, pero que son del sector de tecnología e información, ¿no es cierto? Los gerentes de informática de las distintas empresas, los jefes de informática, los jefes de seguridad, en fin, de ciberseguridad, porque los desafíos han cambiado, ¿eh? Y están apareciendo un montón de otros desafíos. Por ejemplo, el tema de ciberseguridad, un gran desafío hoy día, que antes no estaba no era parte del tema. Van de los temas de robotización, ¿no es cierto?, que están entrando fuerte, los temas de data center, los temas, en fin, hay un montón de otros temas, y qué mencionar los temas relacionados con tratamiento de datos o inteligencia artificial, que van a también desplazar más gente. Lo estamos viendo, estos sistemas de inteligencia artificial que hacen análisis de leyes, que hoy día están apoyando a los abogados, pero mañana quién sabe. Y lo mismo está pasando con sistemas que analizan noticias, que eran, en fin, hemos visto hasta robots que pintan, digamos, ¿eh? No sé, ayer, anteayer, hay un ejemplo, digamos, ¿eh? Entonces, el tema ahí también va a significar, tenemos ahí un desafío de cómo nosotros formamos a todos nuestros ingenieros, fuerza de trabajo, en todas estas nuevas tecnologías en particular. Entonces hay mucho desafío en el tema de formación. Yo diría que el capital humano es el principal capital de un país, es el principal de lejos, o sea, capital, y eso lo muestran todos los países desarrollados, que han logrado el desarrollo, como los países asiáticos, como Corea, o los países del norte de Europa, en fin, o muchos otros países también, que han dado un salto, y a base de capital humano. Entonces yo creo que el principal capital de un país es el capital humano, y yo creo que ahí debería ir gran parte de la inversión de nuestros países, ¿eh? Nuestros países. Sí, muchas gracias, Sirri. Gracias. Sí, efectivamente, el capital humano es central y fundamental en el proceso de transformación. Bien, hemos llegado al final de nuestro panel. Realmente un gusto, un honor estar aquí con ustedes. Hemos discutido sobre que tenemos una industria que está dispuesta a invertir, que ha dado un paso al frente en Chile, que requiere para su incorporación plena un trabajo consistente de diálogo público-privado, donde las decisiones se tomen basadas en datos, que estén fundamentados en confianza, en generación de confianza entre las partes. Y por supuesto que necesitamos acometer una reconversión de las habilidades digitales de nuestro capital humano, no solo el de hoy, sino el de mañana. Y bueno, la tarea empieza desde ya. Muchísimas gracias a todos por sus valiosas participaciones, y nuevamente gracias a DPL por la invitación, y por supuesto un honor estar acá. A las autoridades chilenas, muchas gracias por habilitar también el espacio. Buenas noches, muchas gracias.